Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María José Chévez Guadarrama y soy docente en formación inicial en la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español en nivel secundaria en la Escuela Normal de Tenancingo. El día de hoy les explicaré uno de los temas que se viene en la materia de Introducción al Español, el cual también es puesto en práctica durante nuestra formación educativa. De manera personal, considero que es muy importante analizarlo en cuestiones educativas, pero también reflexionarlo y relacionarlo con nuestra vida académica y sobre todo personal. El tema es enfoque comunicativo sociocultural y les explicaré de qué trata, así como distintos aspectos del mismo. ¿Qué es el enfoque comunicativo sociocultural? El enfoque se centra en la comunicación entre individuos dentro de una sociedad y la evolución que tiene a lo largo del tiempo. Pero, ¿qué es un enfoque? El enfoque se define como la manera de considerar o tratar un asunto, lo que está determinado por las concepciones teóricas y epistemológicas que se asumen. Proviene de enfocar, que significa examinar y considerar los puntos de un asunto. Al respecto, Morley señala, los enfoques están vinculados a los propósitos finales, intenciones no siempre expresadas, a los valores y creencias del sujeto creador, a decisiones del poder dominante o a teorías, que pueden ser tácitas o explícitas, externas al problema, pero que nos dominan aunque no seamos conscientes de ello. El enfoque comunicativo sociocultural tiene una característica fundamental dentro de la enseñanza y la literatura. Por su parte, Vygotsky, uno de los más destacados teóricos de la psicología del desarrollo, fundador de la psicología histórico-cultura, nos habla sobre la zona de desarrollo próximo que en pocas palabras es la intervención de un sujeto sobre otro para enseñarle algo trascendente. Esto lo hemos visto y puesto en práctica durante nuestra vida. Un claro ejemplo es en el aula de clases. Cuando iniciamos con el desarrollo de la lengua materna y no tenemos nociones de cómo escribir, el profesor es quien se encarga de enseñarnos y a la vez él pone en práctica sus conocimientos adquiridos para que posteriormente ese conocimiento sea aplicado en años siguientes. Este ejemplo lo podemos retomar y es lo que nos quiere decir Vygotsky en esta zona de desarrollo. Es importante mencionar que aquí el profesor, más que ser el docente que imparte la materia, es una herramienta o un mediador del aprendizaje. En este enfoque es importante hablar sobre tres dimensiones: la cognitiva, la comunicativa y la sociocultural. La primera dimensión es la cognitiva. Como su nombre lo dice, se enfoca en el desarrollo cognitivo del alumno. Por ejemplo, puede ser que el profesor de lengua materna desarrolle actividades dentro del salón de clases, en el que se enfoque en una lectura, escritura e incluso en algún análisis de alguna obra o de un texto literario para desarrollar el conocimiento y crear un aprendizaje eficaz en el alumno, con la única finalidad de que éste sea capaz de desarrollar la comprensión y el análisis de textos para posteriormente producirlos. La segunda dimensión es la comunicativa. Más que nada se encuentra presente en el carácter pragmático. Por ejemplo, qué es, cuándo, cómo, y podemos utilizar un ejemplo donde emplear la lengua. En esta dimensión, el alumno debe saber cuándo iniciar una comunicación de acuerdo al contexto en el que se encuentre. Por ejemplo, no se puede utilizar un lenguaje coloquial en alguna exposición
mientras se dirige a autoridades educativas. Y tampoco se utiliza un lenguaje formal mientras se platica con los amigos o con nuestro círculo social. Es muy fácil de identificar el tipo de comunicación que nosotros debemos emplear de acuerdo en el contexto en el que nos encontremos y con las personas con las que interactuamos. Finalmente, la tercera dimensión es la sociocultural, de la cual nos estamos enfocando en estos momentos. Esta dimensión se trata de las relaciones interpersonales, es decir, la interacción social donde el alumno va aprendiendo por medio de esa interacción y va reconociendo la diversidad cultural y de lenguajes existentes. Cabe mencionar que en el plan de lengua materna que se está llevando actualmente, se hace mucho énfasis en lo que son las prácticas sociales del lenguaje. Las prácticas sociales del lenguaje están definidas como una facultad y como un método que tiene el ser humano para poder expresar sentimientos y pensamientos, también para poder interpretar códigos. Dentro de las prácticas sociales del lenguaje entran tres principales aspectos que son la lengua, el lenguaje y el habla. Dentro del lenguaje se define como la facultad que tiene el ser humano para poder interactuar con los demás compañeros. La lengua es lo que nos caracteriza en algunos lugares, es decir, dependiendo de su cultura, de sus costumbres, de sus tradiciones y demás. Y por último, el habla se define como la facultad que tenemos para expresar y así desarrollar dentro de esta lo que son las habilidades de leer, hablar, escuchar y escribir. Gracias a estas 4 facultades, nosotros vamos a poder saber cómo utilizar el lenguaje y cómo desenvolvernos de acuerdo a cada una. Asimismo, en el plan, también nos vamos a encontrar con diferentes desafíos que vamos a tener que afrontar a lo largo de nuestra formación educativa. Al llegar a la secundaria, los alumnos no tienen las competencias o las prácticas claras, porque no leen como deberían de leer, no comprenden los textos y tampoco saben escribir. Y no me refiero a que no sepan cómo, sino que tienen muchas faltas de ortografía y esto es un desafío que el docente de lengua materna debe enfrentar. Porque no solo hay que enseñarle lo que tenemos que ver en clase o lo que está programado, sino que hay que retomar clases de temas que se dieron en años anteriores y que no les llegaron a ser tan claros. Es muy importante volverlos a tomar desde el primer día de clases, ya que nos encontraremos con alumnos que no saben redactar, acentuar y muchos otros no saben comprender. Personalmente considero que es un desafío muy grande que enfrenta toda la sociedad en general, no solo los alumnos. Muchos de nosotros, en ocasiones, no sabemos comprender lo que es una lectura. Por ello, es un desafío grandísimo y como maestros formadores de español, debemos de tomar en cuenta eso y sobre todo, debemos arriesgarnos a romper el sistema de nuestros alumnos y tratar de estudiar lo mejor posible y si es que nos enfrentamos a ese reto. El enfoque comunicativo sociocultural se inscribe dentro de una concepción transformadora en tanto parte de la concepción dialéctico-materialista, que aporta las 3 leyes generales de la dialéctica, mediante las cuales se explica el desarrollo a partir de la unidad y lucha de contrarios, es decir, de los saltos cuantitativos y cualitativos y la negación de la negación para construir una nueva realidad. Este enfoque permite analizar los procesos culturales como procesos de comunicación y de significados, los que trascienden todos los espacios y los contextos de comunicación social humana
y está indisolublemente vinculado a una concepción interdisciplinaria. De acuerdo a Mañalich R., define que esta interdisciplinariedad debe verse como un proceso que permita solucionar conflictos, comunicarse, cotejar, evaluar aportaciones, integrar datos, definir problemas, determinar lo necesario, buscar marcos integradores e interactuar con ellos. Dicho enfoque tiene en cuenta las teorías didácticas más avanzadas que asumen una concepción desarrolladora desde el punto de vista integral y el paradigma sociocultural que supera las limitaciones de otros paradigmas como el cognitivista y el constructivista. Este enfoque se apoya en los resultados de las investigaciones acerca de los procesos cognitivos en los que el lenguaje interviene, así como en aquellas que explican la comunicación en diferentes contextos socioculturales y el lenguaje en uso, por lo que se tienen en cuenta 3 dimensiones: la cognitiva, la comunicativa y la sociocultural, las cuales se explicaron con anterioridad. Como se había mencionado, las prácticas sociales del lenguaje son parte de este tema, y ahora hablaré más acerca de ellas y su relación con dicho enfoque. Las prácticas sociales del lenguaje enmarcan la producción e interpretación de textos orales o textos escritos. Estos comprenden y establecen las regulaciones sociales y comunicativas en los diferentes modos de hablar, de escuchar, de dirigirse en la naturaleza o con las personas de distintas jerarquías sociales, dar consejos o relatar narraciones de la palabra antigua, comentar lo que otro dice, intercambiar información, expresar una opinión o punto de vista de una persona, leer, interpretar y comunicarse a distancia a través de textos impresos. Cada una de estas prácticas sociales del uso del lenguaje está orientada por una finalidad y propósitos específicos. Existe una teoría donde se plantea la necesidad de establecer una relación coherente entre la teoría del lenguaje y la teoría del aprendizaje, que permita dar explicación al papel tan importante que el lenguaje tiene en la construcción del sentido del mundo exterior y el proceso de desarrollo cognitivo-afectivo y sociocultural del individuo. Se asume la relación entre la cognición, el discurso y la sociedad que conforman, lo que Van Dijk denomina el triángulo del discurso. Lo anterior permite relevar la relación interdisciplinaria, multidisciplinaria y transdisciplinaria del análisis del discurso como uno de los principios que debe tenerse en cuenta en la enseñanza. A continuación se muestra el triángulo del discurso que propone Van Dijk, en donde podemos ver que en la punta se encuentra la cognición, del lado derecho la sociedad y del lado izquierdo el discurso, las cuales conforman este triángulo. Entre el año 1992 y el año 2002, se llegó a importantes consideraciones teóricas acerca de la necesidad de un cambio en las construcciones didácticas de la lengua. Con esto, se abrió un nuevo enfoque de una didáctica de la lengua hacia una de la actividad del habla. Esto significó un cambio radical en las concepciones de la enseñanza. Existen aportes teóricos en el segundo periodo. Estos aportes nos llevan a la concepción de la enseñanza de la lengua y establece una compartimentación de los componentes de dicha enseñanza, que en algunos de estos son la lectura, la expresión oral, la expresión escrita, la gramática, la ortografía y finalmente la literatura.
En este periodo se asume la lingüística y el texto en el enfoque comunicativo sociocultural, a partir de las posiciones que Bandy propone, entre otros, y tienen cierto salto teórico, pues dicen que la concepción trata de los componentes tradicionales de la asignatura separados unos de otros, y se transitó en un proceso de síntesis hacia una concepción integradora. Para concluir, el enfoque es el primer paso que se debe dar para resolver un problema complejo, y haciendo énfasis en el comunicativo sociocultural, permite dar explicación al papel tan importante que el lenguaje tiene en la construcción del sentido del mundo exterior y en el proceso de desarrollo cognitivo, afectivo y sobre todo sociocultural del individuo. Gracias por su atención.